Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a recordar el concepto de integral indefinida y de integral definida. Bueno, vamos a iniciar recordando que es el concepto de integral. Entonces, sabemos que la integral es la operación inversa a la derivación. Entonces, si nosotros tenemos una función, digamos que tenemos la función f de x es igual a 6x, entonces, ¿de dónde surgió? O sea, ¿qué función se debió derivar para que se obtenga este valor? A eso lo vamos a llamar primitiva y se calcula pues a través de la antiderivada. Entonces vamos a encontrar una función f de x mayúscula, donde esta va a ser la primitiva, la cual al ser derivada obtenemos el valor que tenemos acá. Y la función que al ser derivada se obtiene como resultado 6x, pues debe ser la función 3x al cuadrado. Observen que cuando tengo esta función, que la vamos a llamar primitiva, al ser derivada pasará el 2 a multiplicar y quedaría 6x elevado a la 1 porque se resta una unidad al exponente, o simplemente 6x. Entonces, evidentemente, pues la función que yo debo derivar para obtener 6x es la función que tenemos acá. Pero no es la única función que podemos tener. Podemos tener otra función f de x y llamémosla f de x1, que sería, digamos, 3x al cuadrado más 2. Entonces, observen ustedes al otro lado de la pantalla que cuando se deriva esta primera parte, pues obtenemos el valor correspondiente 6x. ¿Y la derivada de una constante cuánto es? Muy bien, 0. Por lo tanto, volvemos a obtener el valor de 6x. Eso quiere decir que esta función y esta función son primitivas de 6x. Y podemos tener otra función, digamos la función f de x sub 2, que la podemos escribir, por ejemplo, como 3x al cuadrado menos 10. Y nuevamente, cuando derivamos esta expresión que se encuentra acá, pues vamos a obtener el valor que aparece acá, que corresponde a 6x. Entonces, ¿cómo podemos hallar una primitiva que reúna todo esto? Pues de una forma muy simple. Como ustedes recordarán, la primitiva de la función que tenemos acá, 6x, pues será evidentemente 3x al cuadrado más una constante que se conoce como constante de integración. Esta constante pues representa en un momento dado al número que tenemos acá. Acá tenemos un número que es 0. Evidentemente ahí está, solo que no se coloca. En un momento dado representará el valor que tenemos acá, que en este caso es más 2, pues para obtener ese valor se necesitan ciertas condiciones iniciales y en cierto momento ese valor se puede tomar el valor de menos 10, dependiendo de la situación del problema que intentemos resolver. Hay una simbología para tratar de representar, para representar que lo que se desea hacer es devolvernos a través del proceso de integración con lo que se conoce como antiderivada. Y también la podemos conocer como integral indefinida. Utilizamos este símbolo, que es una S alargada, porque estamos hablando de una suma, y vamos a realizar la integral indefinida de la función 6x. ¿Y quién es el que se está derivando? Pues en ese caso, pues la función que se estaría derivando es x y se coloca acá. Esto significa diferencial de x. Diferencial, o sea, se ha derivado con respecto a la variable x y quedaría escrito de esa manera. Entonces decimos que la integral indefinida de esta expresión viene a ser 3x al cuadrado, es decir, al aplicar la integral indefinida lo que encontramos es la antiderivada, pero como les acabo de explicar, pues existe una familia de antiderivadas que todas al ser derivadas pues van a generar 6x.
Entonces a esto debo sumarle la constante de integración. Entonces decimos que la integral indefinida de 6x de x es simplemente 3x al cuadrado más la constante de integración. Acá, para devolvernos en el proceso de integración, vamos a tratar de explicarlo con este mismo ejemplo. ¿Cómo nos devolvemos en el proceso? Recuerden ustedes en clases anteriores que cuando se derivaba este número pasa a multiplicar pues para obtener 3 por 2, 6x, y a este exponente le restamos una unidad, y 2 menos 1 daría 1, que es el exponente que estaría acá, pero no se suele colocar. O dicho de otra manera, para derivar, multiplica el exponente al coeficiente de la expresión y al exponente se le resta una unidad. Cuando hacemos el proceso de integración, se hace el proceso al revés. Entonces, ¿cómo se hace o cómo se halla la antiderivada? En este caso se conoce como regla de la potencia. Se toma la expresión, que en este caso es 6x, a la 1, ¿no es cierto? Y a este exponente, para encontrar su antiderivada, repito, le sumamos una unidad y vamos a dividir. Ya no multiplicamos como en el momento de derivar, sino dividimos con respecto a este nuevo exponente, que sería 1 más 1. Y vamos a obtener lo siguiente. Entonces esto quedaría de la siguiente manera: 6x elevado a la 2, porque al exponente le sumamos 1, sobre 2. Pero con este se va a simplificar y vamos a obtener 3x al cuadrado. Observen que encontramos la función primitiva y por supuesto pues tenemos que sumarle el valor de c para indicar que tengo toda una familia de funciones cuya derivada viene a ser 6x. Pero quiero que observen esta regla de la potencia. Simplemente le sumamos 1 y dividimos sobre ese nuevo exponente, y por supuesto al resultado le vamos a sumar la constante de integración. Entonces es simple realizar estas integrales. Vamos a colocar otra integral diferente. Vamos a colocar acá debajito ejemplo. Hay que tener presente que estoy recordando, no estoy haciendo el curso de cálculo pues integral, sino recordamos como las cosas más importantes, porque la finalidad de este curso es resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, ejemplo, vamos a suponer nuestro ejemplo número 2 y vamos a tratar de hallar la integral indefinida, digamos de 20x a la 3, pero el diferencial está con respecto a x. Como ustedes recordarán de su curso de cálculo integral, cuando tenemos una constante, esta constante puede salir de la integral, ya que esto es una sumatoria, ¿no? Entonces decimos que esta integral se puede escribir como 20, es decir, ha salido la constante, la integral indefinida de x a la 3 de x. Y ahora procedemos a resolver esta integral indefinida y dicho resultado se multiplica 20 veces, porque en realidad estamos haciendo es una sumatoria. Entonces esto debe quedar de la siguiente manera. Al realizar el cálculo de la integral, vamos a colocar así, entonces decimos que debe ser 20 que multiplica a la antiderivada de esta expresión, que para este caso pues será x a la 3, y como les explicaba en la regla de la potencia, le sumamos 1 y dividimos sobre ese nuevo exponente, que en este caso es 4, y a esto le sumamos la constante de integración, porque es una familia de funciones las que cumplen que su derivada será 20x a la 3. Al realizar esto, pues vamos a obtener que esto debe ser 20x a la 4, esta expresión sobre 4, más una constante de integración, que esto será igual, vamos a continuar acá debajito, porque acá es donde estamos calculando la antiderivada de la función que está acá. Entonces esto me debe quedar, simplificamos acá, y esto quedaría 5. Claro, saquemos la cuarta parte de 4, sería 1, y la cuarta parte de 20 pues corresponderá a 5.
x a la 4 más la constante de integración. Ahora sí, podemos decir lo siguiente, que la integral, vamos a escribirlo ahora en rojo, la integral de 20x a la 3, cuyo diferencial es de x, debe ser igual a 5x a la 4 más constante de integración. Entonces fíjense que si calculamos la derivada de esta expresión, el 5 que tenemos acá, perdón, el 4 que tenemos acá, vas a multiplicar el 5, dando como resultado 20. Y por supuesto a este exponente que es 4 le restamos 1, dando como resultado 3. Entonces evidentemente el proceso que tenemos acá corresponde. A través de este proceso matemático hemos encontrado su antiderivada. ¿Listo? Esta constante de integración, recuerden ustedes que depende de muchos factores, depende de la situación de contexto que estemos trabajando y de las condiciones iniciales que se nos hayan dado en un problema. Realicemos otro ejemplo asociado a lo que tenemos acá. Recordemos que también podemos realizar las integrales de la siguiente manera. Hablemos de la integral indefinida. Vamos a colocar ejemplo 3. Y en el ejemplo 3 vamos a calcular la integral indefinida, por ejemplo, de un polinomio. Digamos 5x a la 3 menos 2x al cuadrado más 8x más 5. Lo coloco entre paréntesis porque a todo el polinomio le deseo calcular su antiderivada y por supuesto el diferencial es con respecto a x. ¿Listo? Entonces recordarán ustedes que para realizar esta integral pues podemos separar cada uno de los términos, es decir, hacer las sumatorias aparte. Esta expresión que tenemos acá se puede escribir como la sumatoria, perdón, como la integral de 5x a la 3, bueno, de x menos la integral de 2x al cuadrado de x más 8, la integral, perdón, ya lo hacemos bien hecho, la integral de 8x de x más la integral de 5 de x. Esta expresión que está en la parte superior es la misma expresión que está en la parte inferior. Esto debe ser igual. Hace un momento les decía que las constantes pueden salir de la integral. O sea que esta expresión, esta integral, la podemos escribir de la siguiente manera. Vamos a tener 5 veces la integral de x a la 3 con respecto a x, menos 2 veces la integral de x al cuadrado de x, más 8 veces la integral indefinida de x, más 5 veces la integral de x. Y acá en este punto pues ya procedemos a realizar la integración utilizando la regla de la potencia. Entonces podemos decir que esto debe ser 5 veces, le sumamos 1 al exponente y dividimos sobre ese nuevo exponente. O sea que esto quedaría x a la 4 sobre 4. Acá podemos colocarlo esto como 5 cuartos y no hay ningún problema. 5 cuartos de x a la 4 menos, y acá hacemos el mismo proceso. Le sumamos 1 al exponente y se divide sobre ese nuevo exponente. O sea que esto quedaría 2x a la 3 sobre 3, o dicho de otra manera 2/3 de x a la 3. Tal vez ustedes se están preguntando, profe, ¿le hizo falta la constante de integración en la primera y en la segunda integral? Vamos a colocar esa constante integral al final, porque lo que estamos integrando en realidad es el polinomio completo. Más, acá al realizar la integral debe ser 8x al cuadrado, porque se suma 1 al exponente y se divide sobre ese nuevo exponente. Esto nos quedaría 8 medios. Pero si ustedes son observadores, 8 medios o simplemente la mitad de 8 debe ser 4. Más la integral que tenemos acá, que es la integral de x. Entonces esto será 5. La integral de dx es simplemente x. ¿Oyeron?
la integral de dx es solamente x. Y ahora sí vamos a colocar perdón, la constante de integración. Y acá tenemos la expresión resultante de realizar la integral que tenemos acá en la parte superior. Observen que estamos aplicando simplemente la regla de la potencia, no es nada del otro mundo, simplemente estamos recordando el proceso. Antes de que ustedes practiquen un par de ejercicios, vamos a realizar el ejemplo número 4. Ejemplo número 4. En este ejemplo vamos a tratar de realizar la siguiente integral. Vamos a realizar la siguiente integral indefinida. Vamos a suponer que tenemos la expresión 4x a la 5 menos 3x a la 3 más 8x, y esta expresión que se encuentre sobre, vamos a suponer que tenemos x a la 3. ¿Listo? Y esto pues con respecto al diferencial de x, es decir, se ha hecho la derivada con respecto a x y ahora deseamos devolvernos en el proceso. ¿Listo? De la expresión que tenemos acá. Bueno, para realizar este ejercicio que acabo de colocar, mi sugerencia es la siguiente. Al igual que en el caso anterior, que se separaron cada uno de los términos, acá vamos a hacer algo similar. Pero la expresión nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a colocarla acá, creo que acá cabe lo que deseo escribir. Esto se puede escribir de la siguiente manera. Será la integral indefinida de 4x a la 5, pero sobre x a la 3 de x. Entonces miren cómo quedó la expresión. Menos la integral indefinida de 3x a la 3 sobre x a la 3 de x, más la integral indefinida de 8x sobre x a la 3 de x. Entonces fíjense cómo escribir la expresión. Hay que tener presente que si se suma esta fracción, se suma esta fracción y esta fracción, como tienen común denominador, se dejaría el mismo denominador y se suman los numeradores. Entonces simplemente he separado esa fracción que tenemos acá en estos tres elementos. Pero aplicando las propiedades de las potencias, recuerden ustedes lo siguiente. Nota. Si yo tengo a la b sobre a la c, que es lo que sucede acá, tenemos la misma base y tenemos diferentes exponentes, entonces esta expresión es igual a lo siguiente. Se deja la base y como es un cociente, al exponente que está en la parte superior le restamos el exponente de la parte inferior. Si aplicamos esa regla, obtendremos lo siguiente. Esto será igual a la integral indefinida de 4x y al exponente de arriba, que es 5, le restamos el exponente de abajo porque tiene la misma base. Y si a 5 le quito 3, pues queda simplemente 2 de x. Menos la integral indefinida, y acá hacemos lo mismo, que sería 3x a la 0, y esto se integra con respecto a x, pero x a la 0 es 1, ¿no? Entonces ya en el siguiente paso, pues voy a quitar esta x a la 0, más la integral indefinida de 8x, y al exponente de arriba, muchachos, le resto el exponente de abajo. Es decir, a 1 le resto 3. ¿Y cuál será el resultado? Muy bien, menos 2. Y esto pues se integra con respecto a x. Acá en el siguiente paso, ahí vamos paso por paso, ahí va muy despacio este proceso de integración. Vamos a sacar la constante de la integral. Entonces esto quedaría la integral de x al cuadrado de x, menos, acá quedaría 3 la integral de x. Obviamente esto es 1, ¿no? Esto da como resultado 1. Entonces por eso lo coloco
simplemente de x. Vamos a trazar una línea diagonal, decimos que ese valor es 1, esto es un 1. Y hacemos lo mismo con la siguiente integral indefinida. Tenemos que va a ser 8 veces la integral de x a la menos 2 de x. Vamos muy despacio para recordar estos conceptos. Y en el siguiente paso pues ya aplico la antiderivada. Entonces esto sería 4x a la 3, porque al exponente le sumo 1, dando resultado 3, pero se divide sobre ese nuevo exponente, o sea que podemos decir que esto es 4 tercios de x a la 3. Recuerden que la constante de integración la colocaremos al final. La integral de dx pues simplemente es x, o sea que esto quedaría 3x más, y acá tenemos que va a ser 8 veces esta integral. Entonces tengamos presente que al exponente se le suma 1, y si le sumamos 1 a este exponente pues va a dar como resultado menos 1, o sea que tenemos que esto es x a la menos 1, pero se divide sobre ese nuevo exponente. Bueno, voy a colocarlo acá, pero no se suele escribir eso, la expresión de esta manera, más la constante de integración. Ya arreglemos lo que nos hace falta. Por ejemplo, esto entonces suele escribir de una vez, pienso yo. Entonces acá la expresión va a quedar negativa. Reitero, no se suele escribir de esa manera, simplemente la dejamos acá negativa y ya tenemos nuestra integral resuelta. Entonces decimos que el resultado de la integral con la que iniciamos este ejemplo número 4, obtenemos este valor que se encuentra acá. Ahora vamos a intentar realizar un ejercicio. Por supuesto lo desarrollaré más adelante, pero vamos a tratar de resolver la siguiente integral. Vamos a resolver la siguiente integral. Vamos a suponer que tenemos 20x a la 5 menos 7x a la 4 más 5x a la 3 más 9x al cuadrado, por ejemplo. Antes de colocar el diferencial, vamos a colocar acá línea de fraccionario y vamos a suponer que esta expresión se encuentra sobre x al cuadrado. Y ahora sí, la integración se desea hacer con respecto a x. Entonces, cordialmente los invito a que hagamos este ejercicio al otro lado de la pantalla. Por supuesto, lo resolveré en el siguiente video, pero espero que lo realicen. Bueno, muchachos, hemos trabajado la integral indefinida hasta este punto y el concepto de antiderivada. En el siguiente video continuaremos con la integral definida y bueno, otras normas de integración que se aplican. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, que estén bien.